Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana. Enrique Mayer. Instituto de Estudios Peruanos. CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales. Capítulo 4. Gerentes y dirigentes sindicales. Viviendo a crédito. Una cooperativa adjudicada era una entidad jurídica sujeta al Código Civil. Debía regirse por los ideales y valores del movimiento cooperativo. La propiedad era adjudicada colectivamente a la unidad jurídica, pero nunca distribuida individualmente entre sus miembros. No hubo una responsabilidad limitada. La gestión debía realizarse bajo los principios de una empresa democrática. En teoría tenían total autonomía, pero en la práctica tenía que ajustarse a los designios y dictados del gobierno. La toma de decisiones se dividió entre las ramas ejecutiva y legislativa. Los funcionarios para los puestos directivos fueron elegidos entre los socios. La Asamblea General era la máxima autoridad de la unidad y la que tenía, en última instancia, el poder de decisión. Cada uno de los socios tenía un voto y estos elegían a los miembros de los consejos y de los comités especiales. La Asamblea aprobaba el plan general de funcionamiento de las unidades y contrataba y despedía a los empleados. Aprobaba las cuentas y votaba sobre los planes de inversión y la forma en que se distribuirían los beneficios. Al mismo tiempo, el gobierno definía los fondos para la reinversión, la jubilación, la educación y el desarrollo social. Los consejos de administración y vigilancia estaban compuestos por un presidente, un tesorero, un secretario y los vocales. Ellos eran los representantes legales de la unidad y los encargados de firmar los cheques y los contratos. Sin embargo, a diferencia de las empresas, las autoridades eran elegidas entre los miembros de la Asamblea General, por un periodo determinado de tiempo. Como funcionarios electos eran los responsables ante la Asamblea General y podían ser depuestos de ella, aunque ser depuesto no implicaba la pérdida de la membresía a la cooperativa. El personal técnico y los gerentes no estaban incluidos como socios de la cooperativa, pero su papel era de crucial importancia para el éxito o el fracaso de la empresa. Se les consideraba empleados de la cooperativa y responsables ante el Consejo de Administración y Vigilancia. Este personal técnico debía brindar el asesoramiento adecuado y la experiencia de la que carecían los trabajadores para el buen funcionamiento técnico de las cooperativas, así como para la mejor aplicación de las políticas decididas por los consejos y la asamblea. El gobierno se reservaba el derecho a elegir al gerente de una lista presentada por la Asamblea General hasta que la deuda agraria fuera pagada al gobierno en 20 años. Luego de ese tiempo, los títulos debían ser transferidos en su totalidad. Mario Ginocchio administró la nueva cooperativa, 1970-1974. Yo comencé a trabajar como gerente de la cooperativa Mariares el 1 de noviembre de 1970. Primer error de la reforma. El gobierno debió haber comenzado por expropiar las peores haciendas, porque entonces los peones que habían estado maltratados hubieran estado felices con las mejoras que traía la reforma. En cambio, primero agarraron las haciendas de los Romero, que eran el lomito de la región. Eso significó que nuestros empleados, a quienes se les había tenido consideraciones, no necesariamente estaban contentos con la expropiación. Estaban acostumbrados a que se les pagase puntualmente sus salarios durante la administración de los Romero, y cuando la cooperativa tenía dificultades para pagar los salarios a tiempo, ellos comenzaron a sentirse resentidos. Segundo error. La así llamada cabida de la cooperativa era un cálculo de cuántos trabajadores era capaz de tener. 6. Muchos trabajadores eventuales y sin tierras quedaron fuera de las cooperativas, creando un serio problema político para la reforma. Las cooperativas se negaron a incorporar a los eventuales y a los campesinos sedientos de tierra que vivían en torno a haciendas, generando gran descontento que fue aprovechado por organizaciones que se oponían al gobierno. En particular, la Confederación Campesina del Perú fue muy eficaz en Piura. Arce Espinosa, 1983. Había un técnico en el ministerio que calculaba esto y estaba presionado por incorporar tanta gente como fuera posible. Él hacía cálculos de rendimientos, producción total, ingreso neto y dividía esto por un determinado número de puestos remunerados y eso le daba un número de trabajadores beneficiarios aprobados que después eran calificados para convertirse en socios de la cooperativa. El error fue tomar de manera optimista los mayores rendimientos en lugar de un rendimiento promedio. Con los Romero éramos capaces de mantener 500 trabajadores permanentes cómodamente empleados. El resto lo hacíamos con contratos eventuales, pero la cooperativa admitió 900 socios que tenían que estar empleados todo el año y recibir salarios completos, seguro social y beneficios. No había hacienda en Piura que pudiera sostener a 900 trabajadores permanentes. Luego tuvimos que elegir a los delegados para formar los consejos provisionales de administración y vigilancia, que debían ser aprobados por la Asamblea General.
Organicé el comité electoral con candidatos representativos de los empleados y de los trabajadores, y de acuerdo con el sistema de delegados que había funcionado para las negociaciones laborales, también necesitaban un representante de los trabajadores. Designé a una persona que nadie hubiera pensado que incluiría. Le diré por qué. Hacía mucho tiempo, cuando trabajaba como administrador, encontré a una mujer robando un saco de algodón. Requisé el saco, me lo llevé y le pregunté a uno de los guardianes por qué no la había parado. Me dijo que esa mujer era la esposa de uno de los dirigentes socialistas de los trabajadores. Se notificó a la policía y buscaron en su casa y encontraron 3 sacos más. El caso fue a la oficina del inspector de trabajo y dictaminó que debería ser despedido. Apeló alegando que la mujer no era su esposa, solo su conviviente, y que él no era responsable de las actividades de la mujer. Nosotros no queríamos perseguir a la mujer, de manera que él ganó la apelación y tuvimos que restablecerlo en su puesto. De cualquier modo, pasó el tiempo y yo seguí tratándolo con el máximo respeto. Una vez se le murió un hijo y vino a pedir dinero prestado. Muy bien, ¿cuánto quieres? 15 años más tarde, cuando lo nominé, él entendió perfectamente lo que se requería de él. Solo dígame lo que tengo que hacer. Los problemas rápidamente se acumularon. Era imposible trabajar con 900 hombres. No querían ir a pañar el algodón. Normalmente se les utilizaba para otros tipos de trabajo en la hacienda, pero nunca habían tenido que hacerse cargo de la paña ellos mismos. No había capital de trabajo. Dependíamos del crédito estacional que el Banco Agrario nos daba. En verdad no éramos gerentes, sino simples administradores de los avíos que el banco nos daba. El banco nos decía: ustedes tienen tanto esta semana. Y con eso teníamos que trabajar. No hubo manera de hacer nada, no había proyecciones, no había nivelación de campos, nada de eso. El banco solo daba crédito para la producción de algodón y de arroz. El contraste con la época en la que trabajé con los Romero no puede ser más claro. Los Romero mantenían una reserva de 50 millones de soles en el corto plazo, como capital de trabajo solo para hacer funcionar Mallares. Estábamos acostumbrados a revisar semanalmente las necesidades de efectivo para Mallares. Si ocurría algo inesperado, todo lo que tenía que hacer era agarrar el teléfono. «Aló, don Guillermo, necesito tanto para mañana». Don Guillermo era el cajero de la empresa de exportación de los Romero. Siempre solícito, respondía: «Muy bien, se lo enviaremos en la camioneta a las 6 de la mañana». A pesar de todos estos problemas, ganamos plata ese primer año. Era una ganancia pequeña, pero ganancia al fin y al cabo. Habíamos comenzado a sembrar tarde, no teníamos suficientes fertilizantes. Tuvimos un terremoto que destruyó nuestras instalaciones de riego, pero esta ganancia, ¿a dónde se fue? ¡Ush! El banco se jaló todo por los intereses de pago que se adeudaban. Por lo tanto, no hubo reparto de utilidades a los trabajadores como se había prometido, no hubo capitalización, no hubo nada. En realidad, la gente no recibió tan mal la decepción. Se les había pagado puntualmente y habían recibido un buen jornal. Confiaban en mí, ellos sabían que no iba a robar. El segundo año también fue rentable en términos agronómicos, sin embargo, había deudas. Necesitábamos cubrir los jornales durante el periodo muerto después de la cosecha y hasta que el banco diera el nuevo avío. Necesitábamos depositar fondos para las jubilaciones y empezamos a gastar en servicios sociales, que supuestamente serían financiados con los beneficios. Se debía el pago de los tractores, por lo tanto tampoco hubo reparto de utilidades el segundo año. El tercer año empezamos a sentir los efectos negativos de Cínamos. Ellos les solían decir a los socios de las cooperativas: «Ustedes son los dueños», obligándome a responder: «No, señores, ustedes no son los propietarios hasta que hayan terminado de pagar la deuda agraria y el título les sea transferido». Cínamos los incitaba y les decía: «La asamblea puede hacer lo que quiera, ustedes son la máxima autoridad de la cooperativa». Me levantaba y respondía: «No, ustedes no pueden hacer lo que quieran, tienen que respetar los estatutos que rigen la cooperativa, tienen que respetar la reforma agraria». Se querían aumentar los jornales, yo me opuse. «No va a haber suficiente dinero para pagar, el banco no nos va a dar tanto». Los socios tenían su propio sistema de cálculo. Ellos calculaban las necesidades de la cooperativa, tanto para jornales, tanto para materiales, tanto para semillas y fertilizantes. Esto es lo que el banco nos debe dar y eso es lo que queremos del banco, y no había otra. Sin embargo, el banco no cedía. En lugar de ello, asignaron costos por hectárea basados en sus propios cálculos. Decidieron el probable precio de venta y a continuación nos dieron el 80% de lo que habían calculado. Hubo una gran discrepancia. A pesar de todo, los socios de la cooperativa querían su aumento. En una serie de reuniones de la Asamblea General en abril de 1974, hubo una moción para expulsar a un socio, el contador, porque había trabajado para Romero. Él había trabajado conmigo en la época de la hacienda y había sido una persona de confianza. Les recordé que no podían despedir a nadie y mucho menos expulsar a uno de sus propios miembros. Les dije que había leyes contra el despido arbitrario. Era evidente para todos de dónde era que venía esto. Tenían el asesoramiento de fuera de la cooperativa y quedaba claro que estaban bien preparados. Para mí se trataba de personas que estaban a la izquierda, incluso más a la izquierda que Velasco. Les advertí a la asamblea que yo y todos los demás también habíamos trabajado para Romero, y si lo despedían yo también renunciaba.
No obstante, fue despedido y yo también renuncié. Supongamos por un momento que este diseño hubiera funcionado. Esto significa que las cooperativas necesitaban generar suficientes ganancias como para poder pagar jornales, impuestos, seguridad social y las obligaciones de la deuda agraria, y además distribuir las utilidades para mantener satisfechos a sus miembros. Las ganancias solo podían generarse ampliando y profundizando las condiciones de rentabilidad previas a la reforma. Esto ha sido descrito como la esquizofrenia entre el capital y el trabajo impuesta a los socios de las cooperativas. El éxito de la cooperativa, definido por el incremento de las ganancias, implica que los socios, los propios socios trabajadores, se imponen a sí mismos, en palabra de la marxista Rosa Luxemburg, la disciplina del capital, 1937, 35, 36, que a menudo funciona en contra de ellos. José María Caballero, 1978. Menciona, por ejemplo, que en muchas cooperativas había demasiados trabajadores. Una solución capitalista habría sido despedir al 20 o 30% de sus trabajadores, pero los socios de una cooperativa no podían contemplar una medida de ese tipo. En resumen, el resumen que hace Caballero de la forma en la que el Estado controló las cooperativas es convincente. El Estado impuso sus propias prioridades, tales como precios bajos para los cultivos básicos para abastecer a las ciudades y énfasis en las exportaciones para obtener divisas, impuestos y la amortización de la deuda agraria. Impuso programaciones obligatorias para destinar las ganancias a la reinversión y a la educación y al gasto social, y que fue tan alto como el 53% de los ingresos brutos en total. Estableció los cultivos que se debían sembrar e influía significativamente sobre el precio pagado por los productos. Su banco definía las formas y los montos de crédito. De igual manera, el Estado controlaba el proceso políticamente. A los beneficiarios de la reforma se les dijo que debían estar contentos con el modelo impuesto desde arriba. No se les permitió ninguna maniobra para inventar otras formas de actuar que aquella que fueron oficialmente establecidas. Caballero observa que la participación en el proceso político se condicionó, no se ganó, nunca fue definida por ellos mismos, pero el Estado también quería que los socios de las cooperativas apoyen al gobierno a través de las organizaciones verticales que había creado, y desmanteló los sindicatos y federaciones. La oposición fue castigada a través de intervenciones administrativas. No es de extrañar que los críticos de la derecha comparasen las cooperativas con las granjas colectivas de la Unión Soviética, mientras que los de la izquierda las denominarían ejemplos de capitalismo de Estado. Este no fue un movimiento cooperativo de base, ni realmente una empresa autogestionaria, cuyos miembros podrían llegar a amar, alimentar y hacer crecer. Los beneficiarios recordaban los tiempos de la hacienda y sus sindicatos básicos como tiempos que después de todo no habían sido tan malos, y continuaron comportándose como si fueran trabajadores asalariados y no propietarios de la empresa. Cualquier movimiento orientado en la dirección deseada de expansión de la rentabilidad solo podía exacerbar los problemas políticos de una cooperativa. Muchos trabajadores, por lo tanto, consideraron que nada había cambiado, tan solo que sus nuevos patrones eran ahora personas distintas impuestas por el gobierno. Germán Gutiérrez se convirtió en presidente de su cooperativa, 1974-1976. La gente no rechazó el sistema cooperativo forzado impuesto por el gobierno porque no tenía otra alternativa. Los trabajadores fueron capacitados por las instituciones del gobierno para administrar las empresas cooperativas. Yo fui elegido presidente de la cooperativa Tupac Amaru entre 1974 y 1976. Éramos 173 miembros de la cooperativa. Hubo apoyo del gobierno, crédito agrario, y los intereses no eran tan altos como ahora. Las tierras de encañete son fértiles y el agua de riego está disponible todo el año y lo hicimos bien. No desmantelamos la estructura productiva de la hacienda. Los que manejaban los tractores se quedaron con sus puestos de trabajo. Otros especialistas continuaron haciendo lo que habían hecho en la época de la hacienda, e incluso algunos empleados se quedaron con nosotros. No contratamos gerente, y yo me gané la confianza de la mayoría de los socios. Hemos elegido a los que eran hinchas del patrón como miembros del Consejo de Vigilancia, porque nos criticaban todo el tiempo, y los pusimos para que nos fiscalizaran. Yo era escrupuloso con la información, por lo que todo el mundo sabía lo que estaba pasando y por qué. Compramos tractores nuevos y me mantuve en contacto con el Banco Agrario. Con ellos hacíamos los planes de producción anual y conseguíamos nuestro crédito. Empleamos bien nuestro fondo de seguridad social. Comenzamos con la iglesia para dar gracias a Dios como católicos que éramos y viviendas decentes para la gente. La doctora mucho nos impulsaba lo de la educación. No descuidarnos la educación. Hicimos un hermoso colegio e implementamos el mejor taller que hasta ahora todavía está allí. Durante mi periodo como presidente, la cooperativa siempre tuvo utilidades y estuvo bien administrada. Con todo, no se puede decir que el desempeño del sector cooperativo, al que se le entregó la mejor tierra, crédito y apoyo estatal, haya sido de alguna manera notable. No es una gran pretensión para este sector haber alcanzado 10 años después índices de producción similares
a los de las haciendas sobre la base de las que fueron creadas, pretensión que es válida únicamente para algunas cooperativas. Una vez que se declararon dueños de la propiedad, los trabajadores inmediatamente se aumentaron los jornales. A continuación cito aspectos del estudio de Douglas Horton. En las haciendas manejadas de manera centralizada, los jornales se han incrementado y se han distribuido utilidades. Antes de la reforma, los trabajadores azucareros eran los trabajadores rurales más prósperos del Perú. Después de la reforma, el 82% se ubicó en el cuartil más alto de la distribución de ingresos, sobre el 66%. Sus jornales se incrementaron cerca del 80%. En las otras unidades de la costa, como las algodoneras, donde el margen de ganancia era menos sustancial, los ingresos se incrementaron en menos del 50%. 1976, 322. Sin embargo, los niveles salariales comenzaron a caer. Los gobiernos posteriores al de Velasco introdujeron medidas de devaluación y de reducción de salarios. La inflación que tuvo lugar durante el gobierno de García generó mayores reducciones, por lo tanto, el efecto positivo fue temporal. Contra todas las expectativas, el sector reformado no se convirtió en un polo de crecimiento destacado, ni en una área de innovación y expansión de la economía. Es cierto que si bien recibió un trato favorable por parte del Estado, también hubo serias limitaciones en función de medidas de la política económica, las cuales desviaron los excedentes a otros sectores de la economía, reduciendo el crecimiento del sector cooperativo. El precio del algodón se mantuvo bajo como un incentivo para la industria textil. La política del gobierno de mantener baratos los precios de los alimentos fue en contra de la rentabilidad de sus productores. Los mecanismos burocráticos impuestos por los monopolios estatales mantuvieron la rigidez del sector cooperativo, ocasionando que las cooperativas no puedan expandirse hacia otros cultivos o buscar mercados diferentes. Tuvieron que limitarse a producir los mismos cultivos que producían cuando fueron creadas, pese a que las condiciones del mercado se volvieron adversas. Mientras que el monopolio estatal para la compra de algodón demoraba los cheques para el pago del algodón, el Banco Agrario seguía cargando intereses y penalidades por los pagos atrasados. Fueron necesarias muchas manifestaciones y presiones políticas para conseguir que el gobierno modificara el precio de compra del algodón. Los defensores de las cooperativas afirmaban con razón que bajo esas condiciones el solo hecho de que sobrevivieran y fueran capaces de hacerse cargo de sus socios constituía una suerte de logro, lo cual también es cierto. 7. Emma Rubin de Celis, 1977-1978, se refiere a la ambivalencia de los socios frente a las cooperativas de Piura. Korurkin informa en un estudio de casos sobre Cañete que los escándalos financieros se convirtieron en una rutina. Durante los 10 años que la cooperativa llevó a cabo 3 auditorías a solicitud de sus miembros, las 3 pusieron al descubierto graves irregularidades financieras que involucraban al gerente, a los principales empleados y a los miembros del Consejo de Administración. 1990-73. Mis propias entrevistas en otras ex cooperativas de la costa también pusieron de manifiesto historias de caos, luchas internas, desconfianza y colusión. En Ica, luchas políticas entre las diferentes facciones de los dirigentes electos de las cooperativas más grandes produjo lesiones de bala, comportamientos mafiosos y la persecución judicial de los denunciantes. Sin embargo, no todas las cooperativas eran como esa. Las más pequeñas, especialmente, estuvieron a la altura de las expectativas del gobierno y de sus socios. Sin embargo, la satisfacción no produce buenos cuentos feos. Culpar al propio gobierno que las había creado no era una cosa fácil de hacer. Tampoco se puede decir que en términos políticos el sector reformado de las cooperativas se hubiese convertido en un polo social y cultural dinámico, que hubiera podido difundir la revolución de Velasco, ni en un modelo a copiar en otros espacios de la sociedad peruana. A pesar del hecho de que juntas las cooperativas ahora monopolizaban la tierra en la costa, su impacto político como conjunto no igualó al de los propietarios burgueses previos a la reforma. A diferencia de la Revolución Mexicana o del movimiento dos Trabajadores Rurais Sem Terra, MST en Brasil, se pusieron un gran énfasis en la mística de su movimiento. En el Perú no hubo un legado en el canto, la narración de cuentos, la cultura popular, el teatro, la música o la poesía política, orientado a la elevación de la conciencia que proyectase algún tipo de sociedad feliz que pudiera ser catalogado como un producto cultural de las cooperativas de esta época. Los beneficios que las cooperativas debían generar para los sectores excluidos en sus zonas no se materializaron en la economía, la sociedad o la política. Las escuelas de las cooperativas no estuvieron abiertas para los hijos de los trabajadores eventuales, más bien se exacerbaron las tensiones dentro de las cooperativas y entre los trabajadores eventuales y los campesinos sin tierra. Los miembros de las cooperativas entraron en serios conflictos con las organizaciones que representaban a los trabajadores eventuales y los campesinos sin tierra que habían sido excluidos de la reforma agraria.
El aislamiento de las cooperativas fue tan pronunciado como lo fue en el tiempo de las haciendas. Sus alambradas y sus guardianes fueron tan reales como sociales. Los miembros de las cooperativas se enfrentaron a una oposición, discriminación y prácticas excluyentes intensas de parte de aquellos hacendados que habían logrado conservar algunas tierras, de los comerciantes de la ciudad y de la élite de las capitales provinciales de sus regiones. Se reían de ellos y eran tratados como cholos, en una sociedad racista clasista, y debido a que en los tiempos de la hacienda los propietarios habían contratado serranos pagándoles jornales más bajos, los miembros de las cooperativas fueron asociados por el resto de la sociedad costeña con el hedor de los indios serranos. Lo que es peor, toda la hostilidad asociada al profundo antivelasquismo fue descargada sobre los miembros de las cooperativas. Ellos no eran bienvenidos en ningún lugar, por el contrario, vivían encapsulados en un infierno de conflictos y pugnas. 8. Las tensiones étnico-raciales se incrementaron con la migración de la sierra hacia el Valle de Cañete. La gente de la sierra durante muchos años ha sido objeto de un trato discriminatorio en la costa. En el Valle de Cañete, 3 ciudades reflejaban muy bien esta situación. San Vicente es un pueblo colonial, con un aire de distinción terrateniente. San Luis es un pueblo que mantiene la tradición de los afroperuanos descendientes de esclavos. Imperial es un pueblo de migrantes cholos y serranos, bullicioso y desordenado. La política y las pautas de la exclusión social se reflejan en el predominio del Opus Dei en San Vicente, el de los populistas en Imperial y en el deterioro de San Luis como un municipio viable. María Villarrubia trabajó para las cooperativas del Valle de Cañete, 1970-1980. Yo fui trabajador eventual de la cooperativa Casa Pintada cerca de 13 años. Tenía un buen jornal y mi carnet del Seguro Social. Posteriormente trabajé en otra cooperativa, José Carlos Mariátegui, pero como no traje mi carnet de Seguro Social no me aseguraron en la cooperativa. Me contrataban solo como eventual. No me aceptaron como socia permanente de la cooperativa porque no presenté mi carnet. En realidad ha sido mi culpa porque debí recoger mi carnet del seguro de la cooperativa Casa Pintada. Pero en el momento que pensé en esto había tenido problemas y sus oficinas habían sido quemadas y todos los papeles se perdieron. La modesta aclaración de María acerca de un obstáculo burocrático en realidad alude a las oscuras prácticas de exclusión ejercidas por las cooperativas. Se negaron a incorporarla como socia plena, incluso a pesar de que los socios de las cooperativas se apoyaban cada vez más en la mano de obra temporal para llevar a cabo el trabajo agrícola que no estaban dispuestos a realizar ellos mismos. 9. A pesar de los débiles intentos por mejorar la situación de los recolectores eventuales de algodón en las cooperativas de Cañete, su situación no mejoró. Koropkin describe que durante los años buenos, los eventuales trabajaron con contratos escritos que garantizaban sus ingresos y beneficios sociales. A medida que la reducción de costos se convirtió en un imperativo, las cooperativas regresaron a la práctica previa a la reforma, del enganche de contratar migrantes residentes de la sierra, que describe María como se podía esperar. Escribe Koropkin, esta medida estropeó las relaciones entre las cooperativas y los trabajadores eventuales, a tal punto que algunos de sus dirigentes empezaron a hablar de invadir las tierras de las cooperativas. 1990-117. Tiempos difíciles. La lista de todo aquello que no fue bien en las cooperativas es larga. Esto hace que sea difícil definir, entre los muchos factores, cuáles fueron responsables de crear descontento entre los beneficiarios y cuáles ocasionaron que las cooperativas sufrieran una disminución en su rentabilidad. Los estudios dividen estos en factores externos e internos. Fernando Eguren, 1988, mediante una revisión exhaustiva de lo señalado por quienes han estudiado el proceso de deterioro de las cooperativas, menciona las siguientes causas externas: la caída de los precios de los productos y el incremento de los costos de los insumos, los problemas de liquidez y los cambios en las políticas de préstamo del Banco Agrario, y los factores colaterales, como los altos intereses por los pagos y las obligaciones de la deuda agraria. Las cooperativas no podían competir con los agricultores no reformados que estaban involucrados en un proceso flexible de contratación de mano de obra estacional eventual, pues las primeras tenían la obligación de asumir las grandes planillas fijas de sus socios impuestas por el modelo de la reforma agraria. Khalil Assoumery y Michael Rush, 1986, se refieren a la poca flexibilidad de los calendarios y de los planes de cultivo que tenían las cooperativas, mientras que las chacras pequeñas y medianas no reformadas diversificaban sus actividades hacia líneas más rentables. María Julia Méndez, 1982-1986, defensora de las cooperativas, demostró que hasta la crisis financiera de 1981-1982, la mayoría de las cooperativas del departamento de Lima eran rentables y cumplían sus obligaciones. En cuanto a las causas internas del deterioro de las cooperativas, hubo grandes problemas de gestión. Martínez Arellano, 1980, Horton, 1976,
Martínez et al. 1989. Entre estos, aquellos tan mencionados en la propaganda antirreforma, que se refieren al poco empeño de parte de los socios y a la idea de que podían usarse los recursos colectivos en beneficio personal. Otro enfoque que intenta explicar el fracaso del modelo cooperativista se basa en el análisis de las contradicciones internas que tuvieron estas empresas agrarias reformadas desde su origen. Este método supone que existía dentro de las cooperativas una diversidad de intereses incompatibles que accionaban en direcciones opuestas. Frente a los conflictos, los miembros se vieron obligados a transigir y a hacer concesiones. Esto introdujo inestabilidad, ineficiencia y una tendencia a la degeneración de las cooperativas. Estos patrones de comportamiento autoindulgentes, tal como describe Ginocchio, se mantuvieron hasta que las arcas de las cooperativas se agotaron y el crédito y los rescates económicos dejaron de funcionar. Acto seguido, los miembros tuvieron que encarar opciones más duras. En última instancia, a principios de los años 1980, como señala el sociólogo Giovanni Bonfiglio, 1986, los trabajadores tuvieron dos opciones desagradables. Una de ellas fue la de asumir con una mayor disciplina los rigores de una empresa capitalista y renunciar a los aumentos de salario, así como a las benévolas condiciones de trabajo, con el fin de mantener a las cooperativas en funcionamiento, por lo menos para asegurar sus puestos de trabajo. La otra fue delegar su papel de administradores y abdicar de su poder en manos de un grupo de técnicos contratados fuera de la cooperativa. Los técnicos usurparían los ideales de autogestión, pero harían funcionar las cooperativas de manera autocrática, introduciendo medidas para lograr una mayor disciplina laboral y la reducción de costos. Ambos cursos de acción significaron una reorganización que generó mejores resultados económicos para las cooperativas, a expensas de los salarios, los beneficios sociales, la democracia y la autogestión. Las cooperativas más pequeñas de la costa, como la de Germán, recurrieron a una mayor autonomía en su gestión, despidieron técnicos y pasaron gradualmente a formas campesinas de producción. Por otra parte, las cooperativas más grandes, como Mayares, permanecieron intactas, pero dependiendo cada vez más de la dirección autocrática de los técnicos y del control del Estado. Algunas de ellas, especialmente las cooperativas azucareras, se convirtieron en instituciones totalmente caóticas. Los críticos de la reforma de Velasco han utilizado estas espectaculares catástrofes como ejemplos de que la reforma agraria fue un fracaso total. La satanización del gobierno comunista de Velasco fue generalizada con el retorno de Belaúnde del gobierno y el movimiento cooperativo tuvo problemas para defenderse en los medios de comunicación. De cualquier modo, la reducción de costos se llevó a cabo en una escala masiva. Los jornales se redujeron drásticamente y las inversiones se suspendieron o aplazaron. En las cooperativas más pequeñas también hubo cambios significativos en los cultivos, con una tendencia a sustituir los cultivos de exportación o industriales por cultivos comercializables de pan llevar, de periodos de cultivo más cortos, menos exigencias técnicas y menores costos, y un menor control de precios. Incapaces de pagar buenos jornales, comenzaron a distribuir pequeñas porciones de tierra a los trabajadores para que pudieran arreglárselas por sí mismos. De esta manera, las cooperativas, grandes y pequeñas, comenzaron a manejarse con dificultad, a cumplir a duras penas con las planillas, a depender cada vez más del crédito y a propiciar una creciente sensación de malestar entre sus miembros. Mario Ginocchio se convirtió en administrador de Mayares por un segundo periodo, 1984-1986. El año 1984 me encuentro una mañana en Piura con una delegación de 30 socios de la cooperativa Mayares enfrente de mi casa. Ingeniero, venimos a buscarlo, Mayares está en problemas. ¿Pero ustedes no tienen su propio administrador? Sí, pero nos ha ido mal, queremos que usted regrese. Yo acepté. Cuando llegué allá vi que todo estaba destruido. Habían tenido 3 años seguidos de fuertes pérdidas. En 1983 los trabajadores solo habían comido cocos. Me dijeron, si aquí todos comimos cocos, porque era lo único que había. Pavoroso. Todos los árboles frutales los habían destruido. Dijeron que había sido culpa del banco, porque el banco daba bio para producir algodón, pero no para las huertas. Como comían con los préstamos, destruyeron los huertos para sembrar algodón y conseguir el crédito. También habían perdido casi todo el ganado. Los cientos de kilómetros de cerco los habían perdido, el alambre fue vendido y los palos del algarrobo los habían usado para leña. En resumen, una descapitalización brutal. Empezamos a trabajar en condiciones adversas. En vez de terminar para el 31 de diciembre, empezamos a sembrar el 6 de enero y seguimos sembrando en febrero. Eso era un crimen por el problema de las plagas. Pero los jornales de los socios dependían de nuestra promesa al banco de sembrar 480 hectáreas de algodón y 200 hectáreas de arroz. Si no sembrábamos, nos quitaban el avío. Pero fue un año del niño fuerte y Dios es grande. El niño barrió con todo, destruyó los cultivos de algodón de todos los que habían sembrado a tiempo, pero no nos tocó a nosotros porque habíamos sembrado tarde, por el caos administrativo. Conseguimos una gran cosecha, así que ese año volví a salvar a la CAP.
Cooperativa Agrícola de Producción. Se ganó un poco de plata, no mucho, y la gente contenta, se pagó jornales y todo, y el siguiente año también lo hicimos bien. Hubo un remanente. Entonces yo fui al banco a tratar de negociar. Déjenme quedarnos con algo para distribuir entre los socios. Han trabajado duro y necesitan un incentivo. El banco dijo, ¿cómo les vamos a perdonar la deuda? Ustedes deben del 80, del 81, del 82, del 83, de ninguna manera. Como reacción, en 1986, en medio de una inflación de 2 dígitos, los socios votaron para duplicarse los jornales. En mi lógica, esto no iba a funcionar. Ustedes están repartiendo las utilidades antes de producirlas, pero ellos razonaban de otra manera. Si cuando hay utilidad el banco se la lleva, entonces nos comemos la utilidad antes de producirla. No hay razón para lograr utilidades porque no vemos nada de los beneficios. Pero yo les advertí, voy a ser claro con ustedes. Si se aumentan los sueldos en 3 meses ya no hay avío y no vamos a poder pagar más jornales. Ellos respondieron, el banco tiene que dar. Ellos ya habían tenido varios enfrentamientos con el Banco Agrario. Esto se volvió frecuente, protestaban por la demora con la que se les otorgaban los créditos y por la forma en la que les hacían gotear la plata. Sin duda, si la cooperativa se encontraba en peores condiciones, mayor era la tensión entre ellos y el banco. En algunas ocasiones la cooperativa tomó acciones como bloquear las carreteras. Como Mayares era la más grande y la mejor organizada, tomaban la delantera en estas protestas. Una vez quisieron incluso tomar el local del banco, pero les aconsejé que no lo hicieran. Entonces bloquearon la calle del banco y no permitieron que abriera sus puertas. Estas acciones tuvieron resultados, porque finalmente y bajo presión los gerentes y los representantes de las cooperativas llegaron a algunos acuerdos de corto plazo. El caos siguió ese año de inflación. En mayo la cooperativa ya no tenía más plata y el banco fue inflexible, así que decidieron pañar ellos mismos su algodón en lugar de contratar eventuales, pero ellos no sabían hacer ese trabajo. Para ese entonces los socios habían encontrado otras formas de subsistencia. Comenzaron a trabajar la tierra que no estaba siendo utilizada para alimentarse a sí mismos y mantener a las cabras y el ganado. Por ese tiempo, el robo a la cooperativa se convirtió en una cosa frecuente. A diferencia de lo que había sucedido en los primeros años, los robos comenzaron a aumentar a causa de los bajos jornales y de la cantidad de gente que no tenía trabajo. Al final, la cooperativa fue prácticamente abandonada y los que robaban sabían que la cooperativa estaba casi indefensa. Y tal vez los socios también robaban por las noches, pero esto nunca lo sabremos. 10. El robo en las cooperativas tuvo sus consecuencias. Cuando di una conferencia en la Universidad de Ayacucho acerca de esto y se me preguntó por qué las cooperativas fracasaron, yo dije, por favor, levante la mano si no le han robado a una cooperativa. El público se rió. La teoría del problema del polizón, free rider, alude a los costos de supervisión para controlar al gorrón, mientras que la teoría general de Garrett Hardin, 1968, de la tragedia de los comunes, brinda una respuesta de elección racional. Si yo creo que todos los demás se están beneficiando a partir de recursos comunes, entonces es mejor que yo me agarre mi parte antes que la bonanza termine. Pero en cualquier sistema social, incluso ayudarte a ti mismo y servirte de lo que hay para repartir, está normado y sujeto a limitaciones, como lo demuestran los estudios sobre la agricultura colectiva en el bloque de Europa del Este. En el Perú existían varios niveles y modalidades de aprovecharse los recursos del bien común en las cooperativas. Los trabajadores que no hacen esfuerzos, el empleado del almacén que desvía fertilizante, el gerente que malversa fondos y los funcionarios elegidos que esperan sobornos y comisiones. Son diversos niveles de corrupción que están en orden ascendente en cuanto al monto de lo sustraído. Los daños a la empresa cooperativa se elevan a medida que uno va ascendiendo en estos niveles. En el discurso antirreforma agraria, la acusación de robo ocupa un lugar destacado. A los ex socios se les echa más la culpa, a los administradores menos. Incluso hoy en día, los parceleros enfrentan el estigma solo porque fueron miembros de una cooperativa, aunque ser socio no haya sido su elección propia. En la teoría neoliberal, las empresas colectivas y socialistas son más vulnerables a tales tentaciones ilegales que las empresas capitalistas, aunque eso también es decididamente un mito. La acusación de la existencia de corrupción es también un discurso político ideológicamente motivado, más allá de los hechos comprobables en la contabilidad o en videos clandestinos. En ese tiempo había un gran número de desempleados que vivían en las rancherías de la cooperativa, que no tenían nada que ver con nosotros. En el tiempo de la hacienda había unas 1000 personas. En 1986 había cerca de 2000 personas viviendo ahí. Estaba llenecito de caseríos por todas partes. Algunas de estas personas trabajaban en las cooperativas como eventuales y se tenía ciertas preferencias para contratarlos a ellos cuando se les necesitaba. Otros se volvieron golondrinos, trabajadores eventuales sin tierra, que tenían que encontrar trabajo donde pudieran. En el tiempo de la hacienda, contratábamos 150 a 200 eventuales por un turno de 15 días. En 1986 se contrataban a menos gente de las rancherías de aquí,
porque había menos que cosechar. Los socios tenían miedo que esta gente invadiera la cooperativa. Ante la imposibilidad de pagar las deudas que se le habían ido acumulando, Mayares se fue desintegrando poco a poco. Primero, la gran cooperativa se subdividió en 14 pequeñas cooperativas. Sin embargo, los problemas financieros y administrativos continuaron, de manera que al final los socios parcelaron sus tierras y posesiones. Mario Quinocchio había renunciado a la cooperativa a fines de 1986, antes de que esto ocurriera. En 1980, Fernando Belaúnde fue reelegido como presidente, cuando los militares decidieron retirarse a sus cuarteles. Aunque afirmó que no revertiría la reforma agraria, promulgó una ley que simplemente establecía que las cooperativas podían disolverse si la mayoría de sus miembros así lo decidía. Dejó suelto el control estatal de las cooperativas. Esta ley estuvo acompañada de medidas fiscales que quitaron el resto de privilegios y apoyos de los cuales las cooperativas habían disfrutado, que ya se habían erosionado desde que el general Morales Bermúdez reemplazó a Velasco. A pesar de que la mayoría de las cooperativas en el Valle de Cañete habían anunciado ganancias entre 1976 y 1979, en 1981 y 1982 se enfrentaron a una crisis fiscal con una menor productividad, caída de los precios de sus productos, aumento de los costos, entre ellos los generados por la crisis del petróleo de 1979, y crecientes tasas de interés. El estudio de los académicos franceses Claire Osmery y Michel Herzog en 1986 mostró que las 17 cooperativas del Valle de Cañete en 1981 repentinamente comenzaron a operar a pérdida y terminaron profundamente endeudadas. Las cooperativas no pueden esperar un nuevo rescate de parte del gobierno de Belaúnde, y la perspectiva de entrar en quiebra implicaba la pérdida de la tierra y los medios de subsistencia. Germán Gutiérrez describe el colapso de las cooperativas de Cañete, 1981-1985. Con el gobierno de Morales Bermúdez, que ya no era revolucionario, empezaron a haber problemas con el apoyo para las empresas cooperativas. Prácticamente era el proceso de desmantelamiento del proceso de reforma agraria, y el gobierno de Belaúnde no hizo nada para evitar esta tendencia. También hubo críticas acerca de la reforma, de la forma en la que llevábamos las cooperativas. En algunos casos efectivamente ha sucedido, quizá porque mis compañeros han confiado mucho en los profesionales, especialmente en los técnicos financieros. Hubo demasiada dependencia del crédito, compraban cosas, gastaban mucho y dejaban que la deuda se acumule. Y muchos de ellos no actuaban transparentemente, se metieron en problemas. Mi cooperativa fue la primera que se parceló entre los socios en 1981. ¿Por qué? Porque vimos que para ese entonces la cosa se estaba poniendo difícil. Era la primera vez que teníamos una pérdida y la deuda se estaba acumulando. Vimos que la cooperativa José Carlos Mariátegui, que estaba en quiebra, estaban a punto de rematarla, y nos tuvimos que movilizar de todas las otras cooperativas para evitar eso. Mis compañeros, la mayoría ya eran veteranos, y estaban preocupados por su jubilación. Mi padre también influyó en mí. Él venía en su caballo y nos visitaba en la cooperativa. Medio burlándose, miraba las chacras y decía: «Está bonito tu maíz, mira, yo quiero que me des un poco». «No, papá, no puedo, tengo que pedir permiso a los socios de la cooperativa». «Ah, ¿no? ¿Tú estás cojudo?», me decía. «Ustedes son dueños de todo y de nada, ni siquiera me puedes dar un poco de maíz. O sea, tú no puedes disponer, pero cualquier día viene el dueño y se los puede quitar. Dentro de poco van a estar hasta el cuello de deudas con el banco y cuando vengan a recuperar sus tierras, ¿dónde van a estar? Míranos a nosotros, como pequeños propietarios, estamos seguros con nuestra hectárea. Va a ser difícil que el banco o los dueños nos quiten nuestra parcela a cada uno de nosotros, y no les debemos un centavo a nadie. Un centavo. Muchos trabajadores jubilados estaban en la cola para cobrar sus pensiones, y como las cooperativas se habían atrasado con el pago del seguro social, ellos no podían cobrar. Los bancos incluso les querían quitar sus casas, y me advertían: «Tú también vas a terminar en la calle». Por eso comencé a pensar que mi papá tenía razón. Pero ¿cómo lo íbamos a hacer? Había una cooperativa en Chincha, era distinto que nosotros, porque habían comenzado con el primer gobierno de Belaúnde. Cada socio era dueño de su parcela, pero también había un área que era comunal. Todos se encargaban de trabajarla. Usaban las ganancias de esta área para el mantenimiento de la maquinaria, para cubrir los gastos administrativos comunes, para los gastos de educación y de salud. Esto nos dio la idea de cómo teníamos que hacer. No queríamos que nuestra cooperativa se fuera al hoyo, en manos de los enemigos de los campesinos. Nos fuimos al Ministerio de Agricultura y les pedimos autorización para reorganizarnos siguiendo el modelo de la Cooperativa de Servicios de Chincha. Sus dirigentes, junto con el personal del ministerio, nos ayudaron a rediseñar nuestra propia cooperativa. Parcelamos la tierra entre los socios. Para esa fecha algunos miembros se habían retirado o se habían muerto. Por eso creamos 109 parcelas, una por miembro.
Mantuvimos un área comunal de 50 hectáreas y formamos una cooperativa de servicios que tenía los tractores y se dedicaba a la comercialización, al trabajo administrativo y financiero. Se convirtió en una cooperativa de usuarios. Fue increíble cómo aumentó la producción en cada parcela. Los rendimientos se incrementaron muchísimo comparados con los tiempos cuando trabajábamos de forma colectiva. Con una camioneta de camote, un parcelero, como se les llama ahora a los ex socios, pagaba su préstamo individual y las otras 2 camionadas eran para él, y ya no había jornales, sino pago por resultado. Sin embargo, la cooperativa de servicios y el área comunal comenzaron a flaquear después de un par de años. Lo que sembrábamos ahí se sembraba mal porque los socios no estaban interesados en trabajarlo, y contrataban a otros para que lo hicieran. Los que trabajaban ahí comenzaron a pedir sus parcelas, entonces el área comunal no duró mucho. Tuvimos que subdividir esa área. Ahora cada uno de nosotros alquila tractores a maquinistas privados y pagamos por los servicios de agrónomos que nos aconsejan cómo abonar y fumigar cada uno de su propio bolsillo. Fuimos estrictos y justos con la parcelación, aunque hubo algunos socios que nosotros les decíamos amarillos porque les habían hecho difícil la vida a la cooperativa. Igual se les dio su tierra. Cada socio recibió 4 hectáreas. Si su esposa también era socia calificada de la cooperativa, la familia recibía 6 hectáreas. Aunque yo era dirigente, solo recibí la parcela básica, porque yo no quería que la gente dijera cómo es que él tiene 6 hectáreas y su esposa no es socia. Uno tiene que ser honesto. Así con el ejemplo me he venido manejando. Con la experiencia de la cooperativa de Germán, todos los demás en el Valle de Cañete siguieron su ejemplo y se reorganizaron rápidamente en parcelas privadas y en una cooperativa de servicios. El gobierno tuvo una actitud de no intervención. La burocracia y la reforma agraria se había reducido y los funcionarios despedidos de los ministerios ofrecieron sus servicios para escribir los proyectos con los que las cooperativas podían solicitar su desafiliación. María Julia Méndez, 1982-1986. Alude veladamente a políticas macroeconómicas destinadas a desarticular las cooperativas. Ella culpa al Ministerio de Agricultura de falta de neutralidad, incluyendo, entre otras cosas, la pesada carga de los honorarios cobrados por el Ministerio para proporcionar el estudio de factibilidad, requisito para la parcelación. Para los ex empleados del Ministerio se convirtió en un buen negocio escribir la propuesta y algunos ex empleados corruptos se incorporaron al proyecto para conseguir tierras. La parcelación no resolvió todas las cuestiones jurídicas sobre la propiedad hasta que el gobierno de Fujimori puso en práctica un programa de titulación y aprobó una ley permitiendo la venta libre de tierras que las leyes de Velasco habían prohibido. También se suscitaron las dudas respecto a la pérdida de economías de escala y los problemas del reparto y manejo del agua de riego. Los trabajadores sin tierra amenazaron a las cooperativas con invasiones de tierras. La división de las cooperativas fue rápida y caótica. Muchos derechos de los socios fueron pisoteados y surgieron los conflictos. Tardíamente, en 1984, el gobierno emitió reglamentaciones que estipulaban la forma de liquidación de las cooperativas. Aquellas cooperativas que les habían negado tierras a sus enemigos tuvieron que volver a dividir la tierra a fin de reincorporarlos. Tal como describe Germán, las cooperativas de servicios se desintegraron rápidamente. Para sanear sus deudas con los bancos, los parceleros en muchos casos se distribuyeron las obligaciones entre ellos como una condición previa para la obtención de parcelas. El incentivo final para la privatización total de la agricultura fue el decreto del gobierno de Belaúnde que revocó la obligatoriedad de la venta de algodón a la empresa estatal, lo que permitió que comenzara a funcionar el mercado libre. Posteriormente, el gobierno de Fujimori cerró el Banco Agrario y canceló todos los subsidios. Todo el aparato de control del Estado que formó parte de la reforma agraria fue desmantelado. Un parcelero tenía su pequeña propiedad y se convirtió en un agente libre. Para el asombro de muchos observadores, la productividad de la tierra y la producción se recuperó después de la subdivisión de las tierras de las cooperativas en propiedades individuales. Pese a la fama de ser cooperativistas ociosos, los nuevos pequeños propietarios trabajaron muy duro. Sus pequeñas parcelas de tierra fueron entonces y son ahora intensamente cultivadas, con una rápida rotación de cultivos comercializables de pan llevar de rápida maduración. Muchos agricultores comenzaron a criar vacas lecheras y cabras que se comían del rastrojo de sus chacras. Sembraron cultivos de autoconsumo y forraje entre las rayas de algodón. Pasaron a depender cada vez menos del crédito agrario y de la tecnología sofisticada y costosa. Volvieron a utilizar mulas y caballos como animales de carga. La mano de obra familiar es empleada intensivamente y ha disminuido el trabajo asalariado. Muchos cultivos se venden en los intermediarios en chacra, por lo que son ellos los que corren con los costos de la cosecha. Diversos estudios sobre la eficiencia de los parceleros muestran que los costos de producción se redujeron drásticamente y que la productividad se incrementó tras la subdivisión en propiedades individuales. A medida que estas pequeñas propiedades familiares evolucionan y son capaces de ahorrar, diversifican los cultivos y pasan a sembrar frutales,
Por ejemplo, tienen contratos agrícolas para la producción de espárragos destinados a la exportación. Sin un gobierno que dicte las condiciones de cooperación, muchos parceleros desarrollan relaciones de colaboración recíproca con sus vecinos para superar las deseconomías de su pequeña escala. No es raro ver a 4 o 5 agricultores unidos para contratar un tractor y cultivar la extensión conjunta bajo una supervisión técnica por la que pueden pagar. De esta manera se logran economías de escala para una temporada agrícola. 11. La productividad y la rentabilidad aumentaron después de que las cooperativas dividieron la tierra en parcelas individuales. Michael Carter escribió un artículo teórico que compara las cooperativas con los parceleros. Se puede concluir que las CAPs, cooperativas de producción, generan menos productos que las pequeñas parcelas agrícolas privadas con los mismos insumos, quizá tanto como un 15 a 30% menos. 1984, 843. Véase la traducción al español de 1985. Carter y Álvarez, 1989, retoman los mismos temas, pero toman en cuenta el contexto político y económico. La mano de obra de las cooperativas era más costosa que la semiproletarizada en pequeña escala. Cuando los cooperativistas se convirtieron en parceleros, redujeron drásticamente sus propios jornales de autoempleo, trabajaron más, utilizaron mano de obra familiar y renunciaron al seguro social y otros beneficios. Coles, 1988. Se complace en informar que todo aumentó: la producción, la productividad, los ingresos de los parceleros de Cañete. Fernández, 1985, tiene un buen título. La reforma agraria no fracasa, tampoco los campesinos. Lo único que fracasa es la cooperativa. Contiene excelentes testimonios de todas las partes y puntos de vista en forma similar al espíritu de este libro. María Villarrubia describe las condiciones vigentes en 1986. Ahora trabajamos para cualquier agricultor que nos necesite. Los anteriores dueños de las haciendas, que ahora tienen medianas propiedades, también trabajamos con parceleros o con comerciantes que compran los cultivos en chacra. Trabajamos en cualquier tipo de trabajo que nos dan: paña de algodón, cosecha de papas o de maíz. Sembramos camote, recogemos o seleccionamos tomate, cualquier trabajo que se presente. Distribuyo la cuadrilla en pequeños trabajos dependiendo de lo que se necesite. Ahora que el precio del algodón está bajo, también nos quieren reducir el pago a nosotros, pero eso que nos quieren dar no es suficiente, no podemos vivir con eso. Mi cuadrilla es permanente, son gente que ha trabajado conmigo de tiempo, viven cerca, pero la mayoría viene de la sierra, de Ayacucho, de Huancayo o Huancavelica. Son buenas personas, son gente humilde, como decimos por acá. Cuando la gente quiere trabajar conmigo, yo averiguo, me aseguro que tengan sus documentos. Son gente que se conoce de más antes entre ellos, y yo tengo algunas referencias. Actualmente hay más mujeres que hombres en las cuadrillas. Tengo cerca de 60 mujeres y 30 hombres trabajando conmigo. Yo no creo que las mujeres me vengan a pedir trabajo porque soy mujer, sino porque me tienen más confianza y saben que no soy majadera. Resultó imposible hacer realidad un sueño más colectivo e igualitario sobre la base de un sistema capitalista con un uso extensivo de la tierra, acompañado de empleo de maquinaria costosa, sistemas de producción altamente tecnificados para algunos cultivos industriales, extrema vulnerabilidad ante las fluctuaciones de los precios, así como políticas e intervenciones estatales restrictivas. Enfrentados a la opción de perderlo todo, los trabajadores de las cooperativas finalmente le tomaron la palabra al general Velasco. Él había dicho, y esta es una cita que siempre se menciona: la tierra es para quien la trabaja, y eso fue exactamente lo que hicieron, y cómo lo asumieron. Las 563 cooperativas de la reforma agraria son ahora un eco lejano en la historia rural del país. 1 millón de cooperativistas son ahora parceleros con unas 3 a 6 hectáreas por familia. Actualmente la economía familiar minifundista, Mayer 2004, constituye el sector numéricamente más importante de la costa de Perú y tiene aproximadamente la mitad de las tierras fértiles con riego. Epílogo. Los parceleros protestan por los bajos precios del algodón, 1996, basado en mis notas de campo. En el Valle de Cañete, la ex cooperativa El Chical fue alguna vez una cooperativa modelo. Desde la década de 1970, las hermosas casas de los trabajadores, construidas en forma de complejos habitacionales de clase media, limpias y elegantes, han sido exhibidas en todo el Perú. Cada departamento tiene un pequeño jardín con bugambilias moradas y amarillas, actualmente demasiado crecidas. Sin embargo, ya se hace evidente cierta dejadez: ventanas rotas, pintura envejecida, segundos pisos sin acabar. Asistí a una reunión convocada para todo el valle denominada ¿Cuál es el precio de nuestro algodón?, auspiciada por una ONG. Germán Gutiérrez era el organizador. Hay una gran sala de reuniones construida simplemente como un gran galpón. Para la reunión, los organizadores han alquilado equipos de sonido. Afuera, como un símbolo de los tiempos de la hacienda, una capilla cerrada. En la plaza, a modo de un nuevo pueblo, hay
pasajes peatonales y una fuente ornamental sin terminar. Ahí la gente ha colocado puestos de venta de sándwiches y gaseosas para los asistentes a la reunión. Un carro de la policía está presente durante toda la reunión. La gente va llegando a la sala. Todos son pequeños agricultores, parceleros, con una tenencia promedio de unas 5 hectáreas. Alguna vez han sido trabajadores proletarios, luego se convirtieron en miembros de una cooperativa de propiedad colectiva y ahora son pequeños agricultores independientes. Me doy cuenta de que me encuentro reunido con beneficiarios de la reforma agraria. La mayoría de las personas están por encima de sus 50, con el pelo gris, el rostro arrugado, la piel tostada por el sol abrasador del desierto. Los colores de la piel reflejan todos los matices de un Perú de todas las sangres: negros, asiáticos, mulatos, mestizos, indios. Un tercio son mujeres. Son más evidentes porque aquellas que todavía se aferran a sus trajes de la sierra, con amplias faldas, blusas de seda sintética, largas trenzas y sombreros de paja, tienden a sentarse juntas. No hablan mucho ni sus rostros dejan traslucir lo que está pasando. Otras mujeres vestidas con un estilo de ropa de la costa, con vestidos y peinados cortos, con vistosas carteras y costosas piezas dentales, son participantes más activas. Comentan con mucha facilidad, aplauden, asienten, se ríen o se indignan. Los hombres visten todos de la misma manera: pantalones largos hechos de materiales baratos, zapatillas o sandalias de plástico y camisetas con los más variados logotipos de la globalización: Chicago Bulls, Yankees de New York, Aruba, flacos, que evidencian el proceso de reciclado mundial de la ropa de segunda mano. Predominan las caras tersas, los cabellos cortos y las gorras. Es por eso que los miembros de la secta fundamentalista peruana, los pocos israelitas del nuevo Pacto Universal, se hacen notar con sus raleadas barbas y cabellos largos ocultos bajo una especie de turbante. Pocos agricultores todavía llevan el tradicional sombrero de paja de la ancha de la costa. Se encuentran visiblemente ausentes los medianos agricultores acomodados, herederos de los terratenientes a quienes se les dejó el mínimo inafectable de tierra. También están ausentes los miembros de la dinámica clase de agricultores comerciantes que han comprado tierras a partir del colapso de las cooperativas. Aunque la mayoría de estos nuevos agricultores han abandonado el cultivo de algodón, la reunión de protesta contra los bajos precios del algodón parece ser de interés para aquellos que todavía cultivan este producto. Sin embargo, ellos no participan porque consideran esta reunión no tendrá efecto y desprecian a los parceleros por ser usurpadores de sus tierras. 12. En el Valle de Cañete persiste un enorme distanciamiento. Los propietarios que mantuvieron su mínimo inafectable y las empresas que han comprado tierras sufrieron una metamorfosis, convirtiéndose en pequeños agricultores que se comportan como la nueva burguesía agraria. No colaboran ni hacen causa común con los parceleros. Figalo y Vega, 1988, así como Monge, 1988, proporcionan detalles del origen en la década de 1990 de las nuevas asociaciones creadas por los empresarios para presionar al gobierno a fin de que elimine las restricciones legislativas sobre la transferencia de tierras que aún permanecían en las leyes y reglamentos de los periodos de Velasco y Morales Bermúdez. Ausmery y Yerezu, 1986, describen cómo estos medianos agricultores fueron capaces de poner a la opinión pública regional y nacional en contra de la reforma. Con el retorno a la democracia, los reprimidos sentimientos antivelasquistas afloraron rápida y públicamente, y las cooperativas fueron un blanco preferido. La SECOCAM, Central de Cooperativas de Cañete, es la que agrupa a las ahora difuntas cooperativas. Todavía subsiste porque es propietaria de una desmotadora industrial de algodón que procesa la cosecha de los pequeños productores individuales. Tiene dificultades económicas, pues debe competir con 2 plantas comerciales, mientras que los precios y la demanda están cayendo. Tiene una pequeña oficina en el centro de Cañete, un remanente de lo que alguna vez fue una inmensa burocracia de apoyo al proceso de reforma, donde trabaja Germán Gutiérrez. Todavía tiene un fax, una secretaria con acceso a un teléfono, una sala de reuniones y una lista de ingenieros agrónomos independientes que proporcionan, a cambio de una tarifa, asesoramiento técnico para llevar adelante los cultivos. También tienen una tienda que abastece insumos agrícolas, fertilizantes, costosos y mortales fungicidas y pesticidas para ofrecérselos a los miembros de un programa de crédito que la SECOCAM ha logrado obtener de un donante extranjero. La reunión comienza. Un maestro de ceremonias, que también es el corresponsal local de RPP, Radioprogramas del Perú, le inyecta al evento toda la pomposidad que puede. Conoce los nombres, títulos y rangos de los dignatarios. La formalidad de estas reuniones es también un legado de la reforma. Se ha ido aprendiendo a lo largo de los años de participación en organizaciones de base auspiciadas por el gobierno, así como en los movimientos de oposición de los sindicatos y en las asambleas generales de las cooperativas. En el estrado hay una mesa larga con un mantel verde de paño, encima una banderola con el título de la reunión y el nombre de los auspiciadores. La jerarquía de los dirigentes está ubicada en estricto orden de acuerdo con su rango.
y como un honor especial junto a ellos están los delegados de otros valles. En la primera fila del auditorio están separadas personas importantes que hablarán más adelante y que seguirán de cerca el proceso. Ellos son los que tienen real poder, pero informal. Detrás, en el centro de la sala, se sientan los participantes, más escépticos, los observadores y aquellos que vienen a molestar. Poniendo en marcha claves preestablecidas, los murmullos empiezan en la parte de atrás y se hacen cada vez más fuertes. Finalmente llegan hacia adelante hasta que un vocero se levanta, agarra el micrófono y toma la palabra. Afuera de la sala están las personas que simplemente están aburridas, los que han ido a reunirse con los amigos, los que saben que el momento crucial de la reunión debe llegar en algunas horas y quieren chismear o enterarse de quién ha asistido y quién no, comprar refrescos y sándwiches. El objetivo formal es desarrollar un taller de capacitación antes de la cosecha para mejorar los rendimientos y la calidad del producto. Los agrónomos entran en escena para dar instrucciones, pero nadie se cree eso, porque saben que se trata de una protesta contra la inminente baja de los precios del algodón anunciada por el cartel de compradores, las fábricas textiles, y que según el reclamo de los parceleros no cubre los costos de producción. Los parceleros no hablan mucho, más locuaces son los nuevos profesionales, agrónomos, empleados locales de una ONG de Lima. Tienen apellidos reconocibles, Mamani, Yactayoc, López, Lau, que revelan su origen de campesinos pobres serranos costeños o chinos, más que apellidos rimbombantes de la alguna vez aristocrática clase terrateniente, como Beltrán o Rizopatrón. Muchos de estos profesionales son hijos de los trabajadores y la forma en la que se ganan la vida es muy diferente a la de los agrónomos que trabajaban para los hacendados o para la reforma. Lo mismo ocurre con sus ingresos, bajos e inseguros. Los rodea una aura de sospecha por una posible participación en negocios turbios. La ligera diferencia entre sus prendas de vestir con respecto a los parceleros es reveladora. Sus camisas inmaculadamente limpias, sus pantalones ajustados y bien planchados, las cartucheras de cuero para sus lentes oscuros en sus cinturones. Cuando habla, resulta evidente que mantienen distinciones de rango y de jerarquía, mezclados con términos que han sido trasladados de los días revolucionarios de la lucha de clases. Es difícil desplazarse a través de las implicancias de la carga política de palabras tales como compañero, campesino, ingeniero. Estas palabras se alternan en sus discursos con otras más naturales, más neutrales, como agricultores y señoras y señores. Insinuación de una ciudadanía y de una igualdad verdaderas aún no concedidas debido al tono paternalista con el que se pronuncian. Los discursos ponen énfasis en las numerosas organizaciones formales, las cooperativas de usuarios, las ligas agrarias y las federaciones, como si todavía fueran las poderosas unidades económicas y políticas que en una época eran capaces de bloquear carreteras, organizar marchas de protesta y en última instancia negociar condiciones con los antiguos ministros de Agricultura. Nada de esto es verdad hoy. La mayoría de los participantes asiste a la reunión en calidad de individuos, pero el maestro de ceremonia se refiere a ellos como delegados de las organizaciones, que, en el mejor de los casos, solo existen en el papel. Al final de la reunión nace una nueva organización, el Comité de Defensa por un Precio Justo para el Algodón. Germán Gutiérrez da su discurso. Hoy, señala, damos inicio a la lucha por un precio justo para nuestros productos, un precio que refleje el valor real de nuestro trabajo. Él exige que el Estado debe intervenir. Cuando existían servicios de apoyo al Estado, estas entidades intervenían para estabilizar los precios. Germán denuncia la confabulación de los compradores y las políticas de dumping del gobierno de Fujimori, lo que permite la importación de ropa usada como una falsa aplicación del neoliberalismo. El discurso es nostálgico e invoca al Estado, cada vez más indiferente, a apoyar a la causa de los agricultores. A cambio, Germán ofrece al gobierno el apoyo político a los parceleros. Las políticas que ellos quieren que se apliquen son memorias del pasado. Fujimori tiene otras formas de convocar el apoyo y no lo necesita. Pero los asistentes reclaman: el Estado debería darnos crédito, el Estado debería proteger, el Estado debería darnos nuestro lugar. Y si no, existe la amenaza de que volverán al bloqueo de las carreteras y posturas combativas que muchos recuerdan muy bien. Aún así, los asistentes dudan que cualquier protesta viable tenga resultado. Cuando se da a conocer el precio de compra a la audiencia, este es el más bajo que cualquiera pueda recordar, ni siquiera imaginar. El atroz precio al que se cotiza se confirma mientras transcurre el discurso de Germán: 65 nuevos soles el quintal. El anuncio provoca un alboroto, quejas de frustración, cabezas que se mueven incrédulas, gestos como cortándose la garganta y muestras de amargura y decepción. Se alcanza el consenso rápidamente. Van a presentar un memorial al gobierno para que asuma una posición que garantice mejores precios. Si el gobierno no lo hace, amenazan con movilizarse. Un segundo acuerdo es guarantear la cosecha.
Esta palabra inglesa es empleada en el sentido de una transacción económica que la SECOCAN quería impulsar entre los agricultores, es decir, que debían entregar su cosecha a la desmotadora sin aceptar los actuales precios bajos. La SECOCAN podría entonces contar con el grueso de la cosecha y utilizarla como garantía para obtener un préstamo destinado al pago de los productores, mientras que la cooperativa mantenía el stock a la espera de mejores precios o de clientes del extranjero dispuestos a pagar precios más altos. Más adelante les reembolsaría la diferencia a los agricultores. En general, aunque la Asamblea aprueba la medida, la mayoría se muestra pesimista con respecto a que esta estrategia funcione. Los dirigentes dudan que los agricultores entreguen el algodón en lugar de venderlo ahora a otros intermediarios, porque necesitan el efectivo. Los agricultores se muestran escépticos acerca de que el crédito esté garantizado. Los economistas dudan que el precio vaya a subir. Los participantes desconfiados tienen miedo de que se malversen los fondos. Afuera, hablo con un agricultor que está aburrido, parado en el kiosco de sándwiches, y que se ríe de sus compañeros que todavía cultivan algodón. Él solo ha sembrado 1 hectárea de algodón y el resto lo ha sembrado de camote, cuyo costo de producción es menor. La reunión acaba con una ceremonia muy emotiva. Germán Gutiérrez les pide a todos que se pongan de pie y guarden un minuto de silencio en honor a la muerte del general Juan Velasco Alvarado, el general que impulsó con determinación la reforma agraria. Se hace con todo respeto y mucha emoción, ni siquiera los cínicos se abstienen. Después del minuto de silencio. Salí de esta reunión del 2 de febrero de 1996 triste y angustiado. Tuve la grave sensación de que los procesos de reforma agraria de los últimos 27 años habían traicionado a los que estaban presentes ese día. Las políticas neoliberales y de libre mercado aplicadas por Belaúnde, García y Fujimori sin duda habían puesto a los parceleros en una posición desventajosa con respecto a los precios, los ingresos, la seguridad y los beneficios. Aparte de las pequeñas parcelas de tierra que habían conseguido, el cambio de regímenes y de políticas económicas no estaba funcionando a favor de los parceleros. Me preguntaba en qué momento algunos de ellos venderían sus parcelas a los grupos de agricultores empresariales de clase media que estaban surgiendo, quienes a su vez sembrarían espárragos en esas parcelas y a continuación contratarían a destajo a las hijas e hijos de los parceleros para sembrar, deshiervar, cosechar, seleccionar, limpiar y empaquetar el producto con el fin de prepararlo para la exportación. En el epílogo he mantenido deliberadamente el presente etnográfico de mis notas de campo porque me pareció entonces y ahora que era en gran medida un evento de rememoración. Rememorizar se refiere al pasado, pero se siente intensamente en el presente. Los aspectos rituales de la reunión me dieron la impresión de un esfuerzo colectivo desesperanzado por revivir los buenos tiempos. El siguiente capítulo describe la destrucción de una supercooperativa ubicada en la sierra, cerca de la ciudad de Cusco, donde las comunidades campesinas organizaron agresivas invasiones de tierras. Los temas que se rememoran en este capítulo son las tomas de tierra y los días de gloria de las confederaciones campesinas que desafiaron al régimen militar. Fue una época en la que los intelectuales y campesinos de izquierda colaboraron para subvertir la reforma. Los campesinos luchaban por conseguir realmente la tierra que les habían dicho que les iban a entregar, y la gente de izquierda vivía esperanzada en utilizar la agitación rural para impulsar una verdadera revolución.